¿Por qué es tan importante hablar de Lightyear? ¿Por qué es tan importante hablar de Lightyear? Para los que no saben, hace un par de semanas Disney y Pixar estrenaron una película llamada Lightyear, haciendo referencia a este dibujo animado que es pues este astronauta que es amigo del vaquero y son los protagonistas de Toy Story, ¿ok? Ahora, el asunto es que en esta última película de Disney Pixar aparece una escena de tan solo unos segundos que grafica pues la relación lesbiana de toda una vida entre una astronauta que es la mejor amiga de Lightyear y su pareja, ¿no? Y cierran la escena con un tierno y cariñoso beso. Pero la pregunta es, ¿por qué esto ha causado tanto revuelo? ¿Y por qué debería importarnos tanto? Es la pregunta, ¿no? Si es un beso todo inocente, he visto publicaciones en redes sociales donde dice, mira, cuando tú eras chiquito veías no sé, pues al conejo Bugs Bunny besando a Elmer el gruñón y no sé. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué tanto problema? Al final, la ideología de género, este asunto de tolerar a las personas que aman a otra persona del mismo sexo, es un asunto del progreso de la sociedad, es un asunto de respetar los derechos de los demás a quererse. Amor es amor, decimos por ahí, ¿no? Y lo que quiero hacer el día de hoy es responder a justo esta pregunta. ¿Por qué no es que se trate simplemente de derechos de personas que quieren a otras personas del mismo sexo? ¿Por qué esto debería importarnos tanto? Y esa es la pregunta que quiero contestar el día de hoy. Ahora, quiero comenzar diciéndote que esto no se trata de una moda, esto no se trata de una época en la humanidad, en nuestra cultura, que tiene apenas unos años, que tiene que ver con una sociedad que apenas está empezando a despertar a la tolerancia, al respeto de derechos. No. Vamos a ver el verdadero origen y qué cosa es lo que está detrás de esto. Y para eso vamos a tener que retroceder como unos 60 años, más o menos 70 años hacia atrás. Este asunto, bueno, de hecho desde principios del siglo XX, siempre han habido múltiples esfuerzos por impulsar asuntos relacionados al control de la natalidad. Y ojo con este término que voy a usar, control de la natalidad, porque aquí reside todo, ¿ok? Entonces, para hacer un recuento muy rápido, en 1972 se publicó el informe de la Comisión para el Crecimiento Poblacional y el Futuro de Norteamérica. ¿Qué decía este informe? Básicamente decían que querían tener un nuevo principio ético según el cual ningún niño que no sea deseado será traído al mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema con Norteamérica es que esa nación entera se fundó. La Constitución se elaboró sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y el problema viene aquí. La ética cristiana dice que un ser humano tiene el derecho a la vida por el simple hecho de ser. Pero esta nueva ética que esta comisión quería instaurar desde 1972 ya, estaba diciendo, oye, necesitamos un nuevo principio ético. El principio ético cristiano que respetaba la vida por el hecho de ser humano ya no debería estar vigente, queremos descartarlo y queremos uno nuevo que diga que ahora se tiene derecho a vivir solo si eres deseado. Si no eres deseado, no tienes el derecho a la vida, ¿ok? En el año 1974 se elaboró el famoso informe Kissinger. Kissinger fue el secretario de Estado del gobierno de Lyndon Johnson, cuando Lyndon Johnson era presidente de los Estados Unidos. Y básicamente este informe lo que le pide al gobierno americano, a USAID y al director de la CIA es que se comprometan a reducir la población. Y ahora les voy a enseñar una cosa que tengo por ahí. Luego, en el año 1990, la ONU adopta esta agenda. Ya no solamente es Estados Unidos, ahora es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y lo que buscan es legalizar el aborto en todas las naciones a más tardar en 2015. Luego, en 1995, en Pekín, la Conferencia de la Mujer, en esta conferencia se impone la ideología de género como paradigma obligatorio para todos los países. Y entonces, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, repito, esto no tiene nada que ver con derechos de personas. Esto tiene que ver con riquezas de poderosos que quieren ser protegidas, que quieren ser defendidas justamente por unas grandes élites de poder que no les importa comprometer aún la eternidad, aún el alma de los seres humanos. Los llevan inclusive a cometer el pecado del asesinato, como en el caso del aborto, o de la homosexualidad en el caso de la ideología de género, con tal de proteger sus intereses, ¿ok? Ahora, hay gente que puede decir, Lisandro o pastor, o dime como tú quieras llamarme, hay gente que puede decir, esto es una teoría de la conspiración, eso solamente
solamente son rumores. Bueno, no son rumores. Yo podría pasarme el día de hoy enseñándote informe tras informe porque están disponibles en la internet, ya han sido desclasificados por la Casa Blanca. Pero no voy a hacer eso, solo quiero enseñarte uno, que es el más famoso, que es el reporte Kissinger, ¿ok? Que como puedes ver en pantalla, fue publicado el 10 de diciembre de 1974 y que hace unos años atrás ya fue desclasificado por la Casa Blanca. Ahora, este informe, ¿qué es lo que dice? Bueno, lo primero que hace en su análisis es mostrar la tendencia demográfica. ¿Qué quiere decir esto? Cómo está creciendo la población a nivel mundial. Y luego le muestra a los que recibieron este reporte varios peligros, ¿ok? ¿Cuáles serán los peligros? Bueno, la mayor utilización de alimentos, claro, a mayor gente, más alimentos se necesitan. Luego, la escasez de minerales y combustibles. Por supuesto, el oro, la plata, el cobre, el petróleo son obviamente recursos naturales muy valiosos y parte importante de la riqueza de las grandes élites de poder del mundo, ¿no? ¿Qué más? Impacto en el desarrollo económico y además implicancias en la seguridad nacional. Esto sobre todo con relación al asunto migratorio, ¿no? Porque cuando las naciones pobres empiezan a agudizar su estado de pobreza, pues la gente se ve obligada a migrar, que es lo que hemos visto a lo largo de los últimos años, ¿no? Y obviamente a los países ricos no les interesa eso, ¿ok? Para finalmente llegar a una conclusión, que es lo que está encerrado en un círculo rojo en la parte inferior derecha, ¿no? ¿Cuál es la conclusión a la que llegan? Se deben tomar acciones, escucha esto, para crear las condiciones para la disminución en la fertilidad. Es decir, lo que se quiere lograr con esto es que los pobres dejen de reproducirse. Claro, estas iniciativas no aplican para las familias ricas. De hecho, los ricos deberían seguir teniendo el derecho de reproducirse, de seguir haciendo familia como ellos quieran, pero los países pobres, las familias pobres, la gente pobre, a ellos hay que reducirles los ratios de fertilidad. ¿Y cómo lo logran? Bueno, básicamente con dos cosas: legalizando el aborto y impulsando la ideología de género. ¿Por qué? Porque a través de la legalización del aborto haces legal los mecanismos para asesinar a esa parte de la población que no te interesa que crezca, ¿no? Y por otro lado, desarrollando, impulsando familias LGTBI, lo que logras es que la próxima generación de familias sean familias que simplemente no tengan niños, ¿ok? Ahora, todo esto debería haberse instaurado para el 2015, pero cuando las naciones del mundo se dieron cuenta que no lo habían logrado porque había gente valiente defendiendo los derechos a la vida y el derecho a la familia, entonces la ONU ha salido con una nueva iniciativa que es la Estrategia 2030. La Estrategia 2030 que tiene 17 objetivos que se tienen que cumplir de aquí al 2030 de forma obligatoria en todo el mundo. Pero dentro de estos 17 objetivos yo quiero hablar acerca de 3 particularmente. El primero es el que dice derecho a la salud y el bienestar. Pero en sus líneas tú puedes ver que en el fondo te hablan derecho a la salud integral y reproductiva, que en pocas palabras quiere decir estimular el derecho al aborto, a distribuir mecanismos químicos y farmacéuticos para abortar, legalizar toda una red de clínicas a nivel mundial para que se pueda abortar sin ningún papeleo, sin ningún obstáculo, sin ningún trámite, ¿ok? ¿Qué más? Educación de calidad. ¿Tú crees que a tus hijos le van a mejorar la currícula? No, lo que en el fondo quiere decir es que van a cambiar las currículas a nivel global para que lo que ahora se enseñe en las escuelas sea a tolerar esta depravación, este desvío sexual, ¿ok? Te voy a poner un simple ejemplo. Hace unos años, el Banco Interamericano de Desarrollo amenazó a todas las naciones que los que no apoyaran la ideología de género iban a ser descartadas del apoyo económico que este banco está dedicado a dar. En Sudamérica, Argentina fue uno de los primeros países en apoyar la ideología de género. Y lo que ocurrió fue que en el año 2016 el Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó a Argentina un préstamo por $200 millones. Pero escucha, ¿para qué? Para que cambiaran toda la currícula. Para que en los libros de texto pudieran enseñarle a los niños de las familias argentinas que había niños con pene y niños con vagina. Y que había niñas con pene y niñas con vagina. Y en ese mismo año, 7 de cada 10 niños argentinos iba a la escuela sin haber almorzado todos los días. ¿Qué te parece? Y finalmente, pues, el caballito de batalla, ¿no? Que es la ideología de género, la igualdad del género. Suena simpático, ¿no? Igualdad, equidad, derecho, enfoque de género, como lo quieras llamar, pero en el fondo
Lo que esto ha desencadenado es una batalla campal que ha tomado todos los medios, entretenimiento, cine, televisión, radio. Hasta nos han impuesto gente que es famosa y que ni siquiera sabemos por qué son famosos, pero nos volvieron famosos para que nos metan en la cabeza que el apoyar la ideología de género estaba bien. Ahora, tú dirás, pastor, ¿y por qué esto te preocupa tanto? ¿Por qué hablas tanto del asunto? Y yo te voy a mostrar por qué. Génesis capítulo 1 dice lo siguiente, nos explica que el hombre es el único en toda la creación que lleva la imagen de Dios. Entonces eso nos pone en un lugar singular a la vida humana. La vida humana es sagrada porque ha sido creada a imagen de Dios. Mira, Dios para crearlo todo simplemente usó su voz. Pero cuando iba a crear al hombre y cuando iba a crear a la mujer, tomó un poco de barro en sus manos y le dio forma. Y sopló sobre él aliento de vida y en ese momento depositó la imagen y la semejanza del Dios eterno sobre la vida de los seres humanos. Es por eso que la vida humana vale tanto. ¿Por qué de forma natural no nos indigna ir al mercado a comprar una pechuga de pollo para hacernos unos filetes en la tarde? Pero sí nos indignaría ver si en lugar de filetear un pollo, fileteamos a un niño. ¿Te has puesto a preguntar eso? Y la razón es simple. La vida humana es sagrada, es sagrada. Cuestión número 2. Vamos unos versículos más adelante y en Génesis 2:22 dice lo siguiente. Dice la Biblia que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sabes lo que eso nos dice? Que el matrimonio, además, la familia, además, no es un asunto civil, no es un asunto de las municipalidades, de los gobiernos o de los estados. El matrimonio y la familia es también otra institución sagrada instituida por Dios. Por lo tanto, la vida y la familia son dos instituciones sagradas que solo le pertenecen al único Dios verdadero y que hoy por hoy la humanidad, manipulada sobre todo por estas grandes élites de poder, que tienen esta hambre por defender su dinero, por defender sus riquezas, está amenazando. La humanidad entera ha empezado a amenazar estas dos instituciones tan sagradas, instituidas por Dios, la vida humana y la familia. Y eso está en peligro. Y el día de hoy justamente quiero darte 3 consejos para saber qué tipo de lucha, qué tipo de batalla debemos dar frente a esto. ¿Ok? Cuestión número 1. Entrénate en la verdad. Entrénate en la verdad. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 6, verso 45, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, déjame decirte una cuestión. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si tú no estás entrenado para criar a tus hijos, para pastorear a tus hijos, para entrenarlos también a ellos, para resistir todos los ataques culturales que vienen del exterior, entonces nadie lo va a hacer y tú no lo vas a poder hacer porque nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, debes aprender a entrenarte en la verdad. Nosotros vivimos en la generación que tiene más recursos que ninguna generación en la historia para ser entrenados primero en la palabra de Dios. Tienes Biblias gratuitas en internet, todas las versiones que tú quieras. Tienes aplicaciones que puedes descargar al teléfono para tener las 80, las 200 versiones de la Biblia. Es más, si te da un poco de flojerita saber qué leer cada día, estas aplicaciones te dicen qué leer cada día. Te dan un versículo, un plan devocional. Tienes montones de videos en YouTube. En nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Nuevos Comienzos, ya tenemos más de 220 videos, más de 220 prédicas para que tú puedas ser entrenado en la palabra de Dios, en la verdad. Y además tienes un montón de libros también en internet que hasta gratis los ponen en PDF. No solamente libros que hablen acerca de lo que dice la palabra de Dios. Por supuesto que la palabra de Dios es la verdad y es lo primero en que tú tienes que ser entrenado. Pero además puedes ser entrenado en un montón de materiales que también hablan acerca de estas cuestiones de la ideología de género y del aborto y etcétera, etcétera, etcétera. Hay 2 libros buenísimos que yo te recomiendo. El primero es el libro negro de la nueva izquierda. ¿Ok? Ese es uno. Por Agustín Laje, ya le ha sacado justamente ahora otro que se llama La batalla cultural. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender las verdaderas implicancias y la verdadera maquinaria tenebrosa que hay detrás de todos estos movimientos que pseudo defienden el derecho y la tolerancia y la equidad. ¿Ok? Entonces, entrénate en la verdad. Mira,
Hay gente que me dice, pastor, pero la verdad yo no tengo tiempo, me gustaría entrenarme, me gustaría estudiar algo en el seminario, me gustaría estudiar la palabra, pero no tengo tiempo. Antes de que me sigas diciendo, no tengo tiempo, déjame compartir unas estadísticas. Resulta que encontré que en Latinoamérica, en promedio, diariamente gastamos en redes sociales casi 4 horas haciendo esto. Haciendo esto para mirar gatitos, para mirar perritos y para mirar memes de gente que se tropieza y se cae. Y matarnos de la risa. Y en eso gastamos en promedio 4 horas los latinoamericanos. La próxima vez que me digas que no tienes tiempo para entrenarte como papá, como tío, como cristiano, que tienes conocidos a quienes tienen que escuchar la verdad, entonces recuerda esta estadística. En Latinoamérica gastamos aproximadamente 4 horas en redes sociales cada día, ¿ok? Así que mi primer consejo es entrénate en la verdad. Segundo consejo, defiende la verdad. Y quiero llevarte ahora a Proverbios capítulo 12, versículo 22. La Biblia dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Ahora, de hecho, quiero comentarte, esto es un escrito de sabiduría. Proverbios es un dicho sabio, pero no solamente tenemos dichos sabios en la Biblia, tenemos ordenanzas. El Señor Jesús nos ordenó hablar la verdad. Mira, Mateo 5:37 dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque una de las principales armas para llevar adelante estos dos asuntos, sobre todo de la ideología de género y del aborto, es la herramienta del lenguaje, ¿ok? La herramienta del lenguaje. Mira, yo estaba leyendo justamente en el libro de la Nueva Izquierda, el libro negro de la Nueva Izquierda, que dice que los subversivos culturales, porque realmente son terroristas culturales, están destrozando la cultura, comienzan a jugar con las palabras cuyo significado ha sido previamente manipulado, enfatizando aquellas que serían funcionales a su causa, o sea, aquellas palabras que les sirven para impulsar su causa, y quitando las que podrían resultarles inconvenientes. Y ahora yo te quiero poner unos ejemplos bien simples. La manera correcta de referirse a un miembro de la comunidad LGTBI es, con todo respeto, lo voy a decir, pero es homosexual. Porque esta palabra viene de dos términos. El término homo, que significa el mismo, y sexual, que significa sexo, o sea, mismo sexo. Y eso es justamente lo que es un miembro de la comunidad LGTBI. Es alguien que gusta de otra persona del mismo sexo. Pero ¿por qué no lo decimos más? No lo decimos más porque ofende. Y en lugar de eso hemos utilizado el término gay. Ahora, apostaría a que ni siquiera sabes lo que significa la traducción americana del término gay. Cuando uno va a un traductor avanzado en internet, vas a encontrar que gay significa alegre, contento. Claro, es una palabra más positiva, una palabra que pinta más lindo, una palabra que luce más brillante, ¿no? Es distinto referirte a alguien como alguien que es alegre, a referirte a esa misma persona como un homosexual, ¿no? La degeneración sexual es la palabra apropiada para describir a aquellas personas que se han desviado, que han degenerado el curso natural, biológico del sexo para enrumbarlo hacia otra dirección. Y sin embargo, ya no lo estamos usando. ¿Por qué? Porque ofende, ¿no? Y en lugar de eso usamos otra palabra, decimos equidad de género. Qué lindo suena equidad, ¿no? Suena como que a justicia, como que vamos a darle derechos a los que no tienen, pobrecitos, ¿no? ¿Qué más? La alcahuetería del pecado ahora la hemos cambiado por una palabra que inclusive refleja, entre comillas, una virtud, que es la palabra tolerancia, ¿no? Aquellas personas que son firmes en sus principios, por el contrario, ahora les decimos retrógradas, homófobos, ¿no? ¿Qué más? A aquella persona que presenta una opinión contraria a los que defienden la ideología de género, inmediatamente los tachamos de discurso de odio, ¿ok? Entonces empiezas a darte cuenta que aquí hay un gran problema con el lenguaje. Están de manera intencional, han diseñado todo un aparato lingüístico para empezar a endulzar estos términos, para que poco a poco los vayamos aceptando, nos vayamos entregando al pecado sin darnos cuenta. En el caso del aborto es un asesinato, y es un asesinato de lo más vil y bajo, porque es un asesinato que se efectúa a la persona más vulnerable de la tierra mientras vive en el lugar que debería ser su lugar más seguro en la tierra. Eso es el aborto, un asesinato. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos dicho ahora para no ofender? Bueno, hemos cambiado la palabra asesinato por interrupción gratuita, libre y voluntaria, segura y voluntaria del embarazo. Y el asunto es que no es una interrupción. Una interrupción es cuando yo pongo pausa un ratito para ir a abrir la puerta y regreso y retomo.
pero un aborto no es algo que interrumpes, es algo que terminas. No es una interrupción, es una terminación, ¿ok? Tampoco es gratuita para el que va a hacérsela, pero por supuesto que la paga el ciudadano de a pie, ¿ok? Tampoco es segura porque siempre muere uno. Y en el peor de los casos mueren los dos en la operación. Y además tampoco es voluntaria porque al bebé que estás asesinando nadie le preguntó si quería ser asesinado, si quería ser mutilado por medios químicos o por medios mecánicos mediante tijeretas que introducen en el aparato sexual de la mujer. Y al pecado hemos empezado a decirle que es una opinión, es un derecho, es una libertad personal. Y entonces mi segundo consejo en ese sentido es: defiende la verdad, defiende la verdad. Tenemos la orden de parte de Dios de hablar la verdad, ¿ok? Pero tú no puedes hablar correctamente la verdad si primero no te has entrenado en la verdad, ¿ok? Entonces dos cosas, ya vamos hablando de dos cosas. Primero, entrénate en la verdad. Segundo, defiende la verdad. Pero en tercer lugar, instruye en la verdad. Instruye en la verdad. Y en este caso vamos a acudir a Proverbios capítulo 22, verso 6. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y acá déjame decirte algo. En generaciones pasadas los niños aprendían en casa a leer, a escribir, a sumar, a restar, algún oficio de la familia, y así iban creciendo bajo la tutela responsable de los padres. Pero luego vino la revolución industrial, el papá ya no tenía tiempo, tenía que ir a trabajar a las fábricas, y entonces de pronto se nos ocurrió mandar a los niños a la escuela. Bueno, hasta ahí todo bien. Aparentemente ellos iban con gente especializada, más capaz que el mismo papá o mamá en algunos casos, a seguir aprendiendo y desarrollándose. El problema es que luego las familias, acomodándose a ese sistema, empezaron a dejar de lado su responsabilidad. De modo que hoy día hemos entregado totalmente la crianza de nuestros hijos, haciéndonos adultos absolutamente irresponsables. Irresponsables. Con la excusa de que los niños ya van a la escuela, nosotros llegamos a casa después de trabajar directamente a ver Netflix, directamente a acostarnos a la cama, y nos olvidamos de que nosotros somos los primeros actores responsables de la educación de nuestros hijos, ¿ok? Y el asunto es que hoy que el peligro se ha vuelto innegable, debemos entrenarnos para instruirlos a ellos para navegar en las duras aguas de nuestra cultura posmoderna. Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer una recomendación. Yo te quiero recomendar que apliques la estrategia de la vacuna. No me refiero a la vacuna contra el COVID, no me refiero a una vacuna en donde tú inyectas al niño en su brazo, en su hombro, en la pierna. Quiero explicar esto. La vacuna, ¿cómo funciona? Ya justo a raíz de la pandemia, hemos aprendido cómo funciona, ¿verdad? Tú inoculas el virus, un virus inofensivo, un virus en estado muerto, digamos, en el cuerpo para que el cuerpo lo reconozca. De modo que mañana más tarde, cuando el verdadero virus lo ataque, ese cuerpo que ya reconoció ese virus, sepa defenderse. Entonces, lo mismo tenemos que hacer en casa. Repito, los padres nos hemos vuelto unos reverendos irresponsables cuando no nos damos cuenta que somos los primeros responsables de pastorear a nuestros hijos. Tú tienes la responsabilidad de sentarte con ellos por lo menos una vez en la noche, en la cena o en el desayuno, no sé a qué hora te puedes acomodar, pero tienes la responsabilidad de sentarte por lo menos una vez al día con él a hablarle la verdad. Entonces tú le vas diciendo: mira, hijo, en la televisión tú vas a empezar a ver esto y el otro. Y en el internet es probable también que vayas a ver que se dice esto y se dice aquí y se dice allá. Pero la verdad es lo siguiente: científicamente, biológicamente, esto es lo que ocurre. Y la palabra de Dios enseña tal y tal y tal. Y entonces ahí le estamos inoculando el virus, le estamos dando a conocer a la persona, al niño, le estamos dando a conocer el virus. Y mañana más tarde, cuando él salga al colegio o a la universidad o en el barrio y se encuentre con la verdadera amenaza, él ya sabe. Tú no lo vas a poder meter en una burbuja, pero tú lo vas a poder vacunar. ¿Cómo? Instruyéndolo en la verdad. Instruyéndolo en la verdad. Mira, tenemos el gran error de que creemos que somos propietarios de nuestros hijos, que nuestros hijos son propiedad nuestra. La verdad es que no. La verdad es que ellos son prestados. Dios te los ha prestado y un día te va a pedir cuentas de lo que tú estás haciendo con ellos. Y quiero decirte, vivimos en la generación más peligrosa de toda la historia de la humanidad.
Esta época posmoderna es absolutamente amenazante para la eternidad y el alma de nuestros hijos. Y si nosotros como padres no tomamos la responsabilidad de pastorearlos, entonces nadie más lo va a hacer. Y Dios va a tomarnos cuenta de todo esto algún día. Tus hijos son dones que Dios te ha dado. Son como flechas. Y a donde tú dirijas esas flechas, Dios te va a preguntar. Dios un día va a tener una seria conversación contigo para saber qué hiciste tú con tus hijos. Yo quiero terminar con una historia. Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y quien ven ustedes en pantalla es Dietrich Bonhoeffer. Él era un teólogo alemán que fue famoso por lo siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos los teólogos, todos los pastores, cuando Hitler apenas estaba saliendo en escena, de pronto todos los pastores, todas las iglesias creyeron que él era el enviado de Dios, el que iba a solucionar, el que iba a resolver los problemas, la crisis global que estaban enfrentando los países en ese momento. Y todos lo apoyaron. Todos menos uno. Dietrich Bonhoeffer fue este valiente teólogo alemán que al ver que aquellas cosas, aquellos valores que a Dios le importaban muchísimo, estaban siendo amenazadas por los poderosos del momento, y entonces no dudó en pararse al frente de sus propios colegas cristianos y aún del mismísimo y temido Adolfo Hitler para defender la verdad. Y el punto es el siguiente. Para 1945 Dietrich Bonhoeffer ya fue encarcelado por el ejército nazi, y en la mañana del lunes 9 de abril de 1945, Bonhoeffer, justo el día anterior había dirigido un servicio religioso a petición de los demás presos, fue ejecutado en la horca. Pero lo poderoso de la historia viene aquí. Cuando él estaba yendo rumbo a ser ahorcado, él tuvo que pasar en medio de todos los presos y también de todos los captores, ¿no? Y ellos le hicieron pasar la vergüenza de caminar a través de todo ese pasillo completamente desnudo. Y él fue así, desnudo desde la punta de los pies hasta la planta desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Y caminó desnudo ante la burla y el amedrantamiento de todo su alrededor. Y justo cuando ya estaba parado, cuando ya le estaban colocando la soga para ahorcarlo, él mira directamente a los ojos a sus enemigos y les dice lo siguiente: esto para ustedes es el fin, pero para mí es el principio de la vida. Y esa mañana Dietrich Bonhoeffer murió defendiendo la vida, murió defendiendo la familia. ¿Por qué? Porque él sabía lo que era correcto, porque él sabía la verdad. Y entonces mi reflexión en esta mañana, iglesia amada, es que ahora nos toca a nosotros elegir. Te toca a ti elegir. O puedes ser un verdadero creyente o puedes ser un verdadero cobarde. Vamos a orar.